Hola chicos, estamos en una nueva clase de historia y en esta ocasión vamos a continuar viendo las ideologías del siglo XIX. Esta es la segunda parte. Recordemos que en la clase anterior vimos el liberalismo económico y político y también vimos al positivismo liberal. Ahora vamos a ver al socialismo, ¿sí? Por lo menos al socialismo utópico y al socialismo científico y al anarquismo, que serían ideologías opuestas a los que vimos en la clase anterior. El objetivo es entonces identificar la forma de pensar de estas personas que impulsaron al socialismo y al anarquismo y cómo estas ideas se contraponen a las ideas establecidas por el liberalismo que justificaba el orden burgués o el orden capitalista del siglo XIX. Y que muchas de estas ideologías lógicamente siguen vigentes en nuestras sociedades hasta hoy. Espero que se encuentren bien. Estamos pasando en el peor momento de la pandemia en nuestra localidad, así que nos seguimos cuidando, seguimos respetando los protocolos que nos indican que nos tenemos que lavar las manos, que nos tenemos que poner barbijo o tapabocas, mantener un distanciamiento social y quedarnos en casa. Empezamos la clase de hoy. Comenzamos viendo el socialismo utópico y después vamos a ver por qué se llama utópico. Frente a las ideas del liberalismo y atendiendo al contexto de explotación de los obreros en el capitalismo, surgen nuevas corrientes de pensamiento. Los exponentes de estas nuevas corrientes son, por ejemplo, Claude Henry Saint-Simon, un francés que fue filósofo, filántropo, economista y teórico socialista. Charles Fourier, francés también, pensador del socialismo utópico, fue un empresario arruinado a lo largo de la Revolución Francesa. Robert Owen, un inglés, fue empresario y socialista utópico que llevó a la práctica sus ideas reformistas. Ya vamos a ver cuáles ideas puso en práctica Owen. Entonces acá tenemos los exponentes más importantes de este tipo de socialismo: Saint-Simon, Fourier y Owen. Vamos a ver de qué se trata el conjunto de ideas del socialismo utópico. Vamos a ver las ideas de este socialismo. Pensaban en una nueva sociedad donde los individuos unidos convivían con la justicia, justicia para todos, la igualdad de condiciones para todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad, la solidaridad, donde todos sean solidarios con sus pares y que todos trabajaran en cooperación. También, aparte de la igualdad, la justicia, la solidaridad y la cooperación, hablaban de la redistribución equitativa de la riqueza. Sostenían que la industria tenía que estar al servicio de la sociedad y de esta manera terminar con la desigualdad social. O sea que todo lo que se producía, las ganancias que se producían, se debían repartir de manera equitativa entre todos los trabajadores. También sostenían la creación de una comunidad modelo. Ahí vamos a ver, esta es la idea que pone Owen en práctica. Esta idea sostenía que se tendrían que armar pequeñas comunidades donde todos trabajarían solidariamente, donde los capitalistas comprenderían los beneficios de estas comunidades y accederían a repartir o a compartir sus riquezas y sus bienes de manera pacífica. Se comenzaría con una comunidad que sirviera de modelo o de ejemplo para los demás, y toda la demás sociedad viendo cómo funcionaría o cómo estaría funcionando de bien esta comunidad modelo,
empezarían a copiar. Y de esta manera, y de manera pacífica, se pasaría de un modelo capitalista a un modelo socialista. Y el modelo socialista, lógicamente, sería una sociedad, como dije anteriormente, justa, sin violencia, sin conflicto, con igualdad, con solidaridad y cooperación. El problema de esta idea, de este conjunto de ideas, la vamos a ver según lo que sostenía Marx, un poquito más adelante. Pero quiero que nos quedemos con la idea global. El socialismo utópico buscaba una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria y cooperativa, donde las riquezas se distribuyeran de la mejor manera, por lo tanto la propiedad privada de los medios de producción no debían ser privados. Y entonces así lograrían una sociedad más justa. Y comenzamos con un modelo de comunidad. Y ahí es donde Owen pone en práctica estas ideas. Owen hace, digamos, dos experimentos, porque él forma uno en Estados Unidos y en Inglaterra, forman dos comunidades, donde trata de establecer las ideas del socialismo utópico. Pero vamos a ver por qué se llama utópico. Vamos a continuar con la clase. Veamos el socialismo científico para entender por qué se pone el socialismo utópico al anterior. Los representantes del socialismo científico son Karl Marx, que nació en Treveris, Prusia Occidental, hoy Alemania, fue filósofo, economista, periodista e intelectual, junto a Friedrich Engels, también nacido en Alemania, que fue filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico, al igual que Marx, del comunismo y del socialismo. Después vamos a aclarar estos dos conceptos, para que no los confundamos y no nos quede duda. Estos dos pensadores, ¿sí?, van a estar en desacuerdo con algunos puntos del socialismo anterior, del socialismo utópico. Veamos las ideas del socialismo científico. Marx y Engels llamaron socialismo utópico a la propuesta de Saint-Simon y compañía porque sostenían que jamás los capitalistas o los burgueses aceptarían voluntariamente distribuir sus bienes entre el resto de la población. Por lo tanto, proponían que los obreros debían unirse, tener conciencia de clase y organizarse en gremios y o partidos políticos. Unidos debían luchar en contra del sistema capitalista para ganar la libertad y el establecimiento de una sociedad sin explotados ni explotadores. Eso es lo que buscaba el socialismo científico. Y para ello utilizaba, para hacer un análisis, y por eso se llamaba socialismo científico, utilizaba un análisis científico y se basaba en la dialéctica, que era una idea tomada de Hegel, y que explicaba, y a través de esta idea trataba de explicar la evolución de la historia del hombre. Y Marx sostenía entonces que el motor de la historia es la lucha de clases, entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores. Y dice que toda la historia de la humanidad hasta ahora se desarrolló de esta manera. En la historia o en la etapa antigua, el modelo esclavista enfrentaba a los esclavos y a los amos. Después este modelo entra en crisis y da lugar a otro modelo, que es el modo de producción feudalista. Y durante esta etapa del feudalismo, la lucha de clases se daba entre los señores feudales, que eran dueños de los medios de producción o dueños de las tierras, y los siervos de la gleba o los campesinos, que estaban adscritos a la tierra y que buscaban libertad y participación en el mercado. Y después aparece una clase dentro del feudalismo, que es la burguesía,
Por lo tanto, la burguesía necesariamente tuvo que existir en la historia, porque la burguesía va a terminar destruyendo al sistema feudal y va a terminar dando origen a otro modo de producción, que es el modo de producción capitalista. Dentro del capitalismo, ¿sí?, entramos a otra etapa de la humanidad, que sería la penúltima, donde el enfrentamiento se da entre los obreros y la burguesía. Y Marx dice que este es, como les decía anteriormente, la penúltima etapa. La etapa siguiente es el socialismo o el comunismo, que ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Y entonces esa es la dialéctica de la historia que plantea Marx. Y se contrapone a la idea del liberalismo. Recordemos que el liberalismo buscaba ideas naturales por el cual se comportaba y evolucionaba las sociedades. En cambio, Marx dice, no hay ideas naturales, no hay leyes naturales, hay leyes históricas. Y él la plantea con esta dialéctica, con esta evolución. El final de esta historia es el socialismo o el comunismo, donde ya no habría enfrentamiento de clases, todos serían iguales. Para que queden claro antes de continuar, les decimos que Marx y Engels llaman al socialismo anterior, al primer socialismo utópico. ¿Por qué? Porque ellos diferían en esto, de lo que planteaban Saint-Simon y compañía. Los capitalistas nunca iban a repartir su riqueza de manera voluntaria. Necesariamente tendría que darse a través de una revolución. ¿Sí? Esa es la diferencia principal que hay entre el socialismo y el socialismo científico. ¿Y por qué llamamos socialismo científico al socialismo desarrollado por Marx y Engels? Porque hace un análisis científico a través de la dialéctica. Usa la observación, ¿sí?, y ahí es donde hace ese análisis científico, dejando de lado, digamos, un simple deseo, como Marx decía que tenían los socialistas utópicos. Veamos más ideas del socialismo científico. Entre los libros que resguardan esta ideología está el Manifiesto Comunista, con aportes de Marx y Engels, el capitalismo de Marx. Y de ello podemos sacar ideas como que, repitiendo lo que vimos anteriormente, los obreros deben organizarse en partidos políticos o en sindicatos. Hacían un llamado a todos los proletarios del mundo a levantarse y establecer una dictadura obrera. Buscaban la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Hay que diferenciar la propiedad privada y de la propiedad personal. Que vamos a ver qué es eso. Y los obreros unidos terminarían, digamos, con todo vestigio de la sociedad capitalista. Esas son las ideas del socialismo. Aclaramos y ampliamos un poquito estas ideas. Cuando hablamos de dictadura obrera, no es una dictadura al estilo de Hitler o de Mussolini. Es una dictadura donde se respetaría a todos por igual, a todos los obreros, a todos los integrantes de esta sociedad por igual. ¿Sí? Una dictadura más próxima a una democracia, no una dictadura al estilo de los gobiernos totalitarios. Y aclarando también esto de las propiedades privadas, buscaba la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, o sea, de la tierra, de la empresa, de las maquinarias. Todo eso debe de ser una propiedad comunal o ser manejada por el Estado. Cosa que diferenciamos la propiedad privada de los medios de producción con la propiedad privada personal. La propiedad privada personal tiene que ver con la propiedad de estructuras o elementos importantes y personales para cada uno.
como la vivienda, ¿sí? Y todos los bienes que podemos tener de uso diario. Esa es la propiedad personal. Vamos a aclarar qué es el socialismo y qué se entiende por comunismo. El socialismo es una etapa previa al comunismo. Es una etapa de transición donde se producen todos los cambios radicalmente. O sea que el socialismo, dentro del socialismo, los obreros se tienen que organizar en partidos políticos y en gremios, tienen que luchar en contra de la burguesía para buscar un mundo más justo y establecer una dictadura. Se tiene que abolir la propiedad privada de los medios de producción y se tiene que terminar con todo tipo de vestigios de la sociedad capitalista o burguesa. Una vez que eso suceda, recién se puede establecer lo que se llama el comunismo. Entendemos entonces por comunismo como la instauración de la sociedad igualitaria. Ya no hay diferencia, no hay conflicto entre clases sociales. ¿Sí? Esto es la diferencia entonces entre el socialismo y el comunismo. El socialismo es una etapa de transición entre la sociedad capitalista y el comunismo. Una vez que en la etapa del socialismo se logren todos los cambios y ya no haya ningún vestigio del capitalismo, entonces llegamos a una sociedad igualitaria donde ya no hay conflictos sociales, no hay lucha de clase. Entonces allí estaremos estableciendo el comunismo. Todos los intentos de comunistas de establecer el comunismo en el mundo, tendremos que sentarnos a ver si realmente lograron el comunismo o no. Eso ya será un análisis aparte de esta clase que lo pueden hacer ustedes en el práctico. Llegamos a otra corriente, el anarquismo, una corriente filosófica que se opone a todo tipo de autoridad coactiva y reivindica la máxima libertad posible para las personas. Dentro de los exponentes de esta corriente podemos citar a Pierre-Joseph Proudhon, quien fue un filósofo político y revolucionario francés, a Mikhail Bakunin, que fue teórico, político, filósofo, sociólogo y revolucionario anarquista ruso, y a Piotr o Pedro Kropotkin, que fue geógrafo, naturalista y aparte de pensador político ruso. Todos ellos fueron los impulsores del anarquismo. Esta corriente filosófica se dividía en dos. Una, el anarquismo individualista, que era minoría, que buscaba la total libertad del hombre y desconocía la autoridad de cualquier institución política y social. O sea que para ello no debía existir el Estado y ninguna institución. El hombre debía ser libre. Por otro lado estaban los anarquistas comunistas, que sostenían que los hombres, como ser social, necesitaban de una mínima organización, pero que esta organización no debía ejercer coacción, o sea, violencia para mantener la organización de la sociedad. Espero que quede claro esta diferencia. Los anarquistas individualistas, que eran una minoría, buscaban la libertad total de los hombres y que no existiera ninguna institución que regulara a la sociedad. Entonces cada uno haría lo que quisiera. En cambio, el anarquismo comunista, que era gran mayoría, sostenía que el hombre era un ser social, por lo tanto necesitaba una mínima organización. No tanto como un Estado. La organización no tenía que tener o ejercer coacción en la población. No tenía que hacer uso de la violencia. No tenía que obligar a nadie a hacer nada. Recordemos que el anarquismo es lo que busca es eso, ¿no? Desconocer las autoridades coactivas.
y buscaba la mayor libertad posible de las personas. También el anarquismo o los anarquistas buscaban establecer una sociedad libre, integrada por pequeñas comunidades a los que se ingresaría voluntariamente. De a poquito irían las personas ingresando y verían que se vivía mejor dentro de estas comunidades y así se iría incorporando más personas. En varias oportunidades los seguidores de estas ideas se expresaron a través de propaganda, de atentados, de revueltas, de intentos de revolución. Y así llegamos entonces a presentar estas ideas opuestas al liberalismo que vimos en la clase anterior. Recordemos entonces el anarquismo, ¿sí? Es una corriente filosófica que desconoce al Estado como una institución que puede ejercer poder en la sociedad. Lo que buscaba es la mayor libertad de los hombres. Así que bueno, acá están entonces expuestas las ideas del socialismo utópico, las ideas del socialismo científico y del anarquismo. Hay muchas otras ideologías que por tiempo no vamos a poder ver, pero vamos a ver qué se puede hacer en las próximas clases. Mientras tanto vamos a seguir trabajando con estas ideas y espero que sigan participando en las actividades que les mandamos junto con la clase. Ya saben que cualquier inconveniente, cualquier problema o cualquier idea que no se entienda, me pueden preguntar por los medios en los cuales estamos trabajando. Muchas gracias.